En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 31. El tema de hoy es: la iglesia con padrones bíblicos es indestructible. Estamos todos, Biblia abierta, corazón abierto, vamos a oír al Señor hablar. La iglesia en realidad tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, edificándose y caminando en el temor del Señor y en el confort del Espíritu Santo crecía en número. Esta es la iglesia pensada y edificada por Jesús. Vamos a oír al Espíritu Santo hablar. Tú que estás aquí con nosotros por primera vez, una vez más, sean bienvenidos. Esto es una familia que Dios está dando, creen raíces. Háganse miembros, sean parte de la historia de este ministerio. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, alabamos, bendecimos, exaltamos, glorificamos, magnificamos tu nombre. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el Dios fuerte. Tú eres el Dios real, verdadero. El Dios que debe ser adorado, la única divinidad que debe ser adorada. Tú eres el camino, la verdad y la vida. En este momento, Dios, yo me someto a tu voluntad y a la dirección de tu Espíritu para cuidar, pastorear las ovejas de Jesús. Aquellos que están aquí sabiamente de forma presencial y aquellos que están a distancia por las redes sociales. Padre, háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga amén, amén y amén. Mis amados hermanos, sello de mi apostolado, elegidos según la presciencia de Dios, elegidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados en amor. Mis hijitos en Cristo Jesús. Hay movimiento hoy. La iglesia Cristo vive. Vuelve siempre a la fuente, al tesoro de sabiduría. Es en la Biblia Sagrada que nosotros encontramos la sabiduría de Dios. Este es el 25º mensaje y nosotros continuamos enseñando sobre iglesia. Miren ahora al altar, vamos a calmarnos un poquito, enseñando sobre la iglesia. Y quiero decirles que las enseñanzas que nos trajo hasta el día de hoy ha sido la iglesia que fue proyectada por Dios. La iglesia que tiene un padrón divinamente planeado por Jesús. Esta es la iglesia. Entonces el Señor es extraordinario. Su palabra es sobrenatural. Su palabra ha venido del cielo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, son los oráculos de Dios que son ofrecidos a la iglesia. Y todos nosotros ya hemos entendido que Dios tiene un padrón que la palabra establece para lo que es verdaderamente una iglesia. Hay un padrón. Qué maravilla sería si las iglesias fueran lo que las Escrituras dicen que deberían ser. Sería una maravilla.
Sería lindo, sería muy precioso. Nadie se asustaría cuando va a un lugar que tiene una placa que dice iglesia, nadie se asustaría. Pero nosotros sabemos que gran parte de las iglesias, llamadas iglesias, no sigue el padrón bíblico establecido por Jesús. Gracias a Dios, por el temor y temblor de nuestro ministerio, nosotros somos una iglesia según los designios de Dios. Hacemos lo que Dios quiere que sea hecho en su iglesia, como Él definió en la Biblia Sagrada lo que es la vida de su iglesia. Vamos a recordar entonces el versículo que comenzamos allí atrás en el primer mensaje sobre la edificación de la iglesia. Tú precisas saber esto, tener convicciones, tener seguridad, inducir tu mente, tu corazón, tu carácter a creer en esto que Dios te enseña al respecto también de la iglesia. ¿Cómo es que Jesús enseñó? Él dice, también yo te digo, está hablando con Pedro, en un diálogo con un discípulo que se transformaría después en un apóstol. Él le dice, yo te digo que tú eres Pedro, yo me oíste decir esto, tú eres Petros, tú eres una piedrita. Ahora, sobre esta piedra, Él llamó a Pedro de Petros, piedra pequeña, piedrita, y dice, sobre esta Petra, esta piedra, esta roca, yo voy a edificar mi iglesia, mi iglesia. En cuanto no se entienda esto, las personas van a andar de un lado para otro como mariposas, atrás de polen, sin crear raíces, porque no entienden lo que es una iglesia. La mayoría de las personas piensan que apenas es un lugar para buscar bendición y nada más. Entonces Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia, va a estar sobre una roca, soy yo, Jesús. Y yo voy a dar a esa iglesia condiciones, porque yo la edifico, de que las puertas del infierno, los poderes malignos, jamás puedan prevalecer contra ella. Entonces, por primera vez en la Biblia Sagrada se habla sobre iglesia. La iglesia es un proyecto personal de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es de Él. Fue Él que la edificó. Y si la iglesia es de Él y Él la edifica, está establecida sobre la fe en Cristo y sobre las enseñanzas de Cristo a la iglesia. Ahora, Él hizo esta declaración de invencibilidad. Él dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amados, la iglesia está protegida, sustentada por Dios. Dios la ha hecho invencible contra todas las fuerzas del mal. Invencible. Por tanto, ha hecho una declaración de invencibilidad. Él dice, las puertas del infierno, los poderes del infierno, los poderes diabólicos nunca prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia que él edificó tiene solidez, tiene el sello de la bendición, tiene la aprobación de Dios, y nosotros tenemos que ser fieles a los padrones establecidos por Jesús. Pastor, ¿es verdad que la iglesia no es el templo? No, la iglesia no es el templo. El templo, es el santuario. Entonces, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros. Es el pueblo de Dios, es la novia de Cristo. Son los redimidos del Señor.
son aquellos que Dios determinó que serían salvos en esta tierra. Entonces, si tú conoces un poco de historia de la iglesia, tú vas a ver que más allá de tantas persecuciones y ataques sistemáticos orquestados por Satanás, la iglesia concebida por Cristo en el pasado, hoy y en el futuro, hasta el fin, será siempre vencedora. Siempre. Saben, los hombres nacen, pasan por esta tierra, mueren, pasan como el viento. Pero la iglesia no. La iglesia es eterna y es triunfante. Pero ¿por qué dices esto con tanta convicción? Porque la iglesia está afirmada en Jesús. Y esto es muy importante. Entonces nosotros somos fieles a los padrones establecidos por Dios. Saben que en torno a esta declaración de Jesús hay otras declaraciones importantes. Entonces, solo recordando, ¿cuándo comenzó Iglesia? Porque tú dijiste por primera vez, hablaste de la palabra iglesia, pero la iglesia hoy si entras en las redes es motivo de confusión, de problemas, de escándalos, ves todo tipo de situaciones negativas. Esta iglesia de la Biblia de Jesús, no. La iglesia de los hombres tiene problemas, pero la iglesia de Jesús no. La iglesia comenzó ¿cuándo entonces? Comenzó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, cuando los primeros discípulos comenzaron a hablar en lenguas. Dice que había como lenguas de fuego en su cabeza y comenzaron a hablar en otras lenguas y todos se entendían, y Dios en aquel momento establece a la iglesia. Él no estableció un edificio, Él no estableció una organización, Él no estableció una institución, Él estableció su iglesia. Esta palabra la vengo tratando desde el comienzo, viene del original griego eclesia. Eclesia significa del original los llamados, los que son llamados para afuera. Los que son llamados, ¿quién es el que llama? Es Dios. Y dice que Él nos llama para afuera. Él nos llama para afuera de la muerte espiritual, de la ignorancia, de las tinieblas, del reino de Satanás, del mundo, de la esclavitud del pecado. Nosotros somos llamados de Dios y esto es una honra. Diga eso, yo soy llamado por Dios. Yo soy un llamado de Dios, yo fui llamado por Dios. Entonces nosotros somos llamados de Dios y Cristo es el centro de toda nuestra vida, inclusive, y tiene que quedar patente y esclarecido, de su novia, de su pueblo, de su cuerpo, de su reino aquí en esta tierra. ¿Qué es lo que dice Pablo sobre los llamados? Él dice en Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, este contexto de iglesia no es algo que haya surgido de un hombre allí, porque Constantino en Constantinopla, allá en Estambul, resolvió construir un templo. No, esto es un plan de Dios. Que aquellos que Dios llama son parte. ¿Y por qué Dios llama? Porque existen dos semillas de personas en esta tierra, los hijos de Dios y los hijos del diablo, las ovejas y los cabritos, los lobos y los siervos de Dios. ¿Dios llama un lobo para su iglesia? No. ¿Dios llama un cabrito para su iglesia? No. ¿Dios pierde tiempo con los hijos del diablo? No. Porque ellos fueron destinados para la ira. Pero eso es una injusticia, no digas esto, Dios no es injusto. No depende de quien quiere ni de quien corre, depende de Dios usar su misericordia.
Entonces, gracias a Dios que Dios usó misericordia para conmigo y para contigo. Después, en 4:1 de Efesios, dice, ruego, pues, yo prisionero en el Señor, él estaba preso cuando escribió esa carta, él dice, yo ruego, yo hago una oración, yo clamo, para que ustedes anden de modo digno de la vocación a la que fueron llamados. Entonces, fuimos llamados y Dios dice, tú tienes que andar de modo digno. Lo peor para mí es cuando un creyente causa escándalo, cuando un creyente es rebelde, cuando un creyente miente, cuando un creyente se hace socio del incrédulo, cuando un creyente apoya al mundo. Eso no es andar de forma digna. Por eso Pablo dice, yo ruego, clamo, para que anden de forma digna de una vocación. Esto es una vocación. El hijo del diablo no tiene vocación para esto. Él tiene vocación para hacer el mal, para matar, para robar, para destruir, pero nuestra vocación es celestial. Por eso tenemos que andar de modo digno. ¿Y cómo yo aprendo a andar de forma digna de la vocación a la cual fui llamado? Estando, perteneciendo a la iglesia, oyendo la palabra, practicando la palabra. Versículo 4 dice, hay solamente un cuerpo, un espíritu, como también fueron llamados. Entonces la vida espiritual, la salvación, no depende de mí. No fue porque yo quise venir a la iglesia, no existe eso. Dice que tú fuiste llamado, yo fui llamado, en una sola esperanza de la vocación. Es una vocación, es un llamado. Esto es maravilloso porque a veces yo me pongo a pensar, ¿cómo una persona podría estar 3 horas en un culto, 2 horas en un culto si esto no es una vocación? No podría, no aguantaría. El lobo no aguanta, la persona que no es oveja no fue vocacionada. Entonces, hay personas que son vocacionadas, por ejemplo, para ser médicos, ingenieros, ama de casa, en fin, es una vocación. Para ser cantante, músico, es una vocación. Esa persona tiene esa vocación. Dios nos dio una vocación. Él nos llamó y nos vocacionó. O sea, ¿podríamos estar en otro lugar? No. ¿Podríamos ser otra cosa? No. Esto es un llamado divino, es una vocación celestial. Entonces nosotros fuimos llamados para ser iglesia. Esto es un llamado divino, efectivo, real. Es Dios en la vida del creyente. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene un testimonio. ¿Cómo era tu vida antes de oír este llamado? Cada uno tiene una historia. Algunos son historias muy difíciles. Otras, como dice Pablo, ni siquiera cuentan la historia de su vida hasta por vergüenza. Nosotros tenemos gente aquí que Dios los arrancó de los cementerios, de las obras espirituales del mal, ocultismo, sangre de animales, se enterraban cadáveres, personas que pasaban por valle de muerte, pero eran ovejas, solo que estaban en un tiempo de ignorancia, como todos nosotros hemos estado en un tiempo de ignorancia, y Dios no lleva en cuenta ese tiempo. Él lleva en cuenta a partir del momento que te pone dentro de la iglesia. Y yo sé que para llegar hasta aquí cada uno tiene una historia de vida. Tenemos gente que ha venido muy lejos, gente que viene de otros municipios, personas que están enraizadas. ¿Y cómo fue todo esto para llegar hasta aquí? Tiene una historia y es tu testimonio. Entonces fuimos llamados con la esperanza de una vocación, fuimos llamados una vocación, un llamado por el poder divino, por la gracia. ¿Se acuerdan que todos nosotros salimos de las tinieblas, del control de Satanás, de la muerte, de la ceguera y fuimos traídos para la luz, para el reino? Dios nos sacó de la ceguera. ¿Por qué ceguera? Conforme dice Pablo a los Corintios, porque Satanás ciega a las personas para que no vean la gloria del Evangelio.
Porque una persona que conoce el Evangelio, recibe el Evangelio, induce su corazón a creer y vivir el Evangelio, puede decir para todos: tú perdiste. El diablo perdió a esta persona, porque quien lo llama, quien lo arranca de las garras de Satanás, como dice Pablo en Hechos de los Apóstoles, es el propio Dios. Estábamos en las garras de Satanás, estábamos muertos en pecados y delitos, no teníamos ningún tipo de condición de ser salvo. No podíamos batallar por nuestra salvación, fue Dios que nos salvó. Entonces, Hechos 26 dice lo siguiente: levántate, afírmate sobre tus pies, porque para esto me aparecí a ti, para constituirte ministro y testigo, tanto de las cosas en que me viste como de aquellas que me voy a aparecer a ti, librándote del pueblo, de los gentiles para los cuales yo te envío. Versículo 18. Miren la función de Pablo, que fue llamado y enviado. Tuvo 3 ministerios. Entre los judíos, parece que bautizó la casa de Crespo de Gallo, circuncidó el prepucio de Timoteo, se raspó la cabeza, pagó votos. Dice: me hice débil a los débiles, me hice la ley no siendo la ley. Él tenía el deseo de que los conterráneos salieran de la maldición y vengan a la gracia. Él sirvió a los reyes, pero la base del llamado a la vocación celestial de Pablo fue a los gentiles. Entonces hubo un día que él dijo: yo honro mi llamado, yo voy a los gentiles. Allí comienza nuestra vida. Allí comienza el contexto de las 14 epístolas de Pablo, el evangelio de la incircuncisión para los gentiles, así como a Pedro fue revelado el evangelio de la circuncisión para los judíos. Por tanto, hubo un día que Pablo confronta a Pedro y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, vives como gentil y obligas a los gentiles, a aquellos que no tienen nada que ver con Moisés, a vivir como judíos? Es la razón del estado lamentable que llegó la obra de Dios, volviéndose una iglesia enferma porque no vive los padrones y no vive la fe, vive el gentilismo mezclado con el judaísmo. Son iglesias judaizantes. Algunos dicen: si no eres bautizado en las aguas, no eres salvo. Entonces están disminuyendo la obra de Cristo, porque dicen que hay que bautizarse en una laguna, en un río, para bautizarse. Esperen un momento, por favor. ¿Tú qué estás diciendo? ¿Que la obra de la cruz no fue completa? ¿Que Jesús no tomó sobre sí el castigo, el dolor, la enfermedad y la clavó en la cruz? Eso no sucedió. Como dice Hebreos 7:25, Él nos salvó totalmente, nos dio eterna redención. Quiere decir que todo eso que Él hizo en la cruz no cuenta. Como dicen los jóvenes, no tiene nada que ver. Es mi obra, mi rito, mi ceremonia, mi ayuno, mi vigilia. El bautismo en las aguas quiere decir que el bautismo hizo y hace lo que la sangre no hizo, lo que la muerte de Jesús no hizo, el sacrificio, la muerte y resurrección, la ascensión a los cielos. Nada de eso cuenta. Ajá. Entonces estamos delante de una iglesia enferma judaizante. Y Pablo dice en Gálatas 3:10: los que son de las obras de la ley están debajo de maldición. Pastor, pero ¿por qué solo tú ves eso? No sé, pregunta a Dios. Yo viví años de legalismo y yo ayunaba mucho. Yo tenía sábados de ayuno, de aceite en la cabeza. Yo aprendí eso en el seminario. Hasta que un día, en una angustia muy grande, yo decía: pero Dios, ¿esto es el cristianismo?
Esto es todo lo que el Señor hizo en la cruz, el sacrificio, la corona de espinas, la sangre derramada, los clavos en la cruz, la muerte maldita. Todo eso no tiene ningún significado para la iglesia de Jesús en los días de hoy. No, no tiene ningún significado. Eso no es la vocación de Dios. Entonces la función del llamado del Pablo, porque yo entiendo con mucha humildad y respeto, es un poco de mi llamado, es un poco, porque es incomparable. Un hombre que fue arrebatado del cielo y el paraíso no puede ser comparado con un hombre normal. Aquel tenía un designio muy especial. Yo no soy Abraham, yo soy Miguel Ángel. Yo tengo la comprensión de mi pequeñez y mi limitación. Pablo decía, yo soy el peor de los apóstoles, no soy digno de ser llamado pastor. Cuando tú ves una persona autoproclamándose, esa persona no tiene el temor necesario para decir yo soy salvo. Es por eso que se hacen los espectáculos de horror que son la mayoría de los lugares. Entonces el llamado de Dios no es una opción en nuestra vida. Porque yo estaba mal una madrugada, comí una hamburguesa en mal estado, no conseguí dormir, entonces dije, voy a la iglesia. No, hamburguesa no hace eso. Fue Dios, es el Señor. No fue una opción humana. Yo estaba en el hospital para amputar una pierna con los tejidos con necrosis. Estaba pudriéndome, condenado por la medicina, y un día antes de la amputación, Dios envió un ángel para enfrente de mi cama y me dice, vas a ser un predicador que va a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo. Y dije, ¿yo? Si Dios existiera, no hubiera tenido ese accidente, no estaría aquí pudriendo en vida con el cuerpo horrible. Tú vas a conocerlo. Tú lo conocerás. Él fue el que te llamó. No fue una opción. Él te dijo, ¿quieres o no quieres? Ejerce tu libre albedrío. Estaba ahí muriendo, pudriéndome, con la pierna muy herida. Ahora yo tengo opción. Decide sí o no. No, no hay opción. Es un llamado real. Cuando Pablo iba camino de Damasco con orden de prisión, persiguiendo los del camino, antes de que sean llamados cristianos, eran los del camino. Y dice que él vio una luz y nadie más vio luz, cayó del caballo, que el hombre poderoso era el último bizcocho del paquete, cae al suelo, ciego, y escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice que Señor, nadie puede decir Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. En ese momento el Espíritu Santo entró y lo hizo confesar. Y si eso no hubiera sucedido, Pablo continuaría mandando a matar, porque él era un aprendiz de Gamaliel, él tenía todos los poderes para encarcelar, para mandar a matar, hacía lo que él quería, porque era del Sanedrín. Pero Dios le dice, Saulo, era el nombre del Saulo de Tarso, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia. Si tocó a la iglesia, tocó al Señor. Si tocó al pueblo de Dios, está tocando al Señor. Ay de aquel que tocara a un elegido de Dios, porque es como tocar a la niña a los ojos de Dios. Dios se aira cuando alguien maltrata a un hijo de Dios. Dios se aira. Entonces, gracias a Dios que yo no tuve opción. ¿Tú tuviste?
Él es Dios. Dios es el Dios de toda la tierra. Dios no es el Dios de los amuletos. Romanos 11:17 dice, del cual también son ustedes llamados para ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los amados de Dios, llamados para ser rebeldes, ser caprichosos, decir no creo en el diezmo, en la ofrenda, no concuerdo con el color de la iglesia. ¿Es ese nuestro llamado? No. Nos llamó de una forma digna de nuestra vocación, llamados para ser santos. Entonces, mis amados, tú eres un santo hombre de Dios. Trata a tu esposo con dignidad. Tú eres una santa mujer de Dios. Trata a tu marido con sumisión. Pastor, pero siempre tenemos una lucha con mi marido. Déjenme explicarles algo interesante. Saben que el hombre es inducido por su esposa, es inducido por el toque de la esposa. A veces un marido nervioso, agitado, un toque en el brazo, un cariño, una caricia. Ahí cambia todo y es verdad. A veces la pareja está agitada porque tu papá, porque tu mamá, porque la familia, porque esto. Ahí la mujer va seguro al brazo del marido. Le hace unas cosquillitas. Le hace una caricia en la nuca. Ahí ese hombre se calma. Un toque, una caricia, un cariño, un beso. Ojos tiernos. Tú resuelves todos los problemas. No necesitas el psicólogo, no precisas llamar a la policía, no necesitas nada. El hombre precisa de eso. Uno dice, yo recibo. Solo un hombre precisa de eso. Vamos, los hombres digan amén, aleluya, gloria a Dios. Y la mujer precisa ser amada, respetada, considerada. Las mujeres de Dios digan amén. Y si pide una mesa, si mi mujer me pide una mesa, yo le doy una sillada. No, tú no eres salvo. Tienes un problema grave con Dios, no con tu esposa. Cuando tú acabas el culto en el auto, da un cariño. Vas a ver que el pie está en control de la dirección. Da un besito. 2, 3, 10, 20. El obispo Pablo me llamó en misa, apóstol. Fui a hacer una compra con mi esposa y paramos el auto bajo un árbol para descansar. Y el joven dice, y ahí están fumando una marihuana. Dice, no, estoy aquí descansando. Estoy hablando serio. Vamos a continuar porque esto agita un poco. 1 Corintios 1:2. La iglesia de Dios que está en Corintio. Mira cómo Dios ve la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados para ser santos. Llamados para ser santos. Entonces nuestro llamado, hombre, mujer de Dios, es para ser santos. Santificados, vivir la Biblia, practicar las enseñanzas de la Biblia, honrar al Señor, dar testimonio, ser luz. Ese es nuestro llamado, nuestra vocación. Llamados para ser santos. Entonces nosotros somos cristocéntricos. Somos bibliocéntricos. Es un llamado que nos hace santos.
es un llamado que nos pone en la iglesia. Primera de Tesalonicenses 2:12 dice: exhortamos, consolamos, amonestamos para que vivan de modo digno de Dios, que los llamó para su reino y para su gloria. Ahora vamos a imaginar, por una persona que tiene ese llamado a mentir, no. Ser rebelde, no. Inducir a los otros al error, no, tampoco. No puede. Claro que eso no sucede de la noche para el día, es un proceso. Pablo dice: de gloria en gloria somos transformados a la misma imagen del Señor. Ahora 1 año, 2 años, 3 años de iglesia, la persona no puede más tener esa imagen antigua. No puede. Esto es de gloria en gloria. Si tú llevas a serio tu vida, tú vas a reparar la santidad de Dios en tu vida. Cuando se oye un mensaje, el profeta Isaías dice que debemos temer y temblar delante de la palabra. Yo no puedo estar oyendo al predicador y mirando el reloj, que hora va a acabar, qué voy a hacer después, dónde voy a comer después, dónde es en tal restaurante, es en el otro, es en McDonald's. No, este es el tiempo de tu consagración a Dios. Olvídese de todo lo que está pasando afuera, se enfoque en crecer, en ser regenerado. Es el momento que Dios está trabajando en ti. Entonces, modo digno de Dios que lo llamó para su reino y para su gloria eterna. O sea, cuando nosotros morimos, cuando termine nuestro tiempo, los días que están escritos en el libro de la vida, cuando termine todo y Dios nos llame y seamos llevados por ángeles a su presencia, es para la gloria eterna. No hay una persona que no tenga Cristo y diga: yo voy a vivir la vida eterna. Porque soy católico, no cambio mi religión con mis santitos y esto. Y de que muero, no hay problema. Voy para el purgatorio, van a rezar una misa. Aquí yo voy a vivir la eternidad. No, eso no existe. Cabe al hombre morir una sola vez y después el juicio. Entonces murió en Cristo, seno de Abraham. Murió sin Cristo, sufrimiento eterno. Por eso que debemos predicar la palabra. ¿Saben por qué? Hay mucho pueblo de él, de Dios, en medio de los judíos. Los judíos son llamados, escogidos, separados porque Dios así decidió. Pero hay muchos judíos que son remanentes para la gracia. En medio de los musulmanes, de los católicos, de las religiones afro, de las religiones orientalistas, nosotros tenemos obligación de mostrarle el camino, la verdad y la vida. Porque si no hay quien haga esto, las personas van a morir en su ignorancia espiritual. Entonces hay un llamado que nos hace santos. Bien lo que dice 2 Timoteo 8. No se avergüence por tanto de dar testimonio a nuestro Señor. Al contrario, participa conmigo de los sufrimientos según el poder de Dios que nos salvó, nos llamó con santa vocación. Santa vocación no es vocación para el chisme, es santa vocación. No es para ser agresivo, es para ser manso. Eso es Dios que va transformando, dice que lo llamó con una santa vocación. No fue por el libre albedrío, sino conforme a su propia determinación y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante los tiempos eternos. Es un plan perfecto. Entonces, como dije, no podrías estar en otro lugar. Gracias, yo soy agradecido a Dios, porque Dios me llamó. Yo iba a morir en medio de los santos de la Iglesia Católica. Era un idólatra, esclavo de la religión. Yo siempre amé mucho la religión, pero yo no conocía a Jesús. Primera de Pedro, vamos a entender. Esta determinación y gracia es un llamado irresistible, es un propósito de Dios en mi vida y en tu vida. Dios tiene un propósito.
Por eso él dice en 1 de Pedro 5:10. Ahora, el Dios de todo sacrificio, ley, chicotadas, arrollarse en el maíz, no. Solo Biblia, apóstol. El Dios de toda gracia. Él es un Dios de gracia, misericordioso, compasivo, pero Él tiene ira. El Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó para vivir ¿cuánto tiempo en la iglesia? Para la eterna gloria. Después de haber sufrido un poco, como todos nosotros sufrimos, algunos poco, otros mucho. Después de haber sufrido un poco, Él mismo. Me gustan esas expresiones aquí en medio de los versículos. Él llamó, Él mismo. ¿Qué es lo que Dios hace en el momento en que Él te atrae? Dice, esta es tu iglesia. Él la perfecciona. Miren qué lindo, miren qué maravilloso. Miren qué Dios precioso tenemos. Él mismo. No tiene nada humano en esto. Él mismo. Él nos perfecciona, afirma, fortifica y fundamenta con raíces. Eso significa que tú perteneces. Tú no vas a la iglesia, tú perteneces. Él perfecciona. Entonces, yo tengo 48 años en la obra de Dios y yo percibo este perfeccionamiento diario, poco a poco, gloria en gloria, esta firmeza de carácter, de fe, esta fortaleza en medio de las tribulaciones, amado. Si un día pudiera escribir un libro, voy a escribir un libro de las atrocidades y crueldades que han hecho conmigo en estos 48 años. Crueldades y atrocidades. Pero yo estoy aquí firme. Y yo te voy a decir cada día más fuerte, amigo. Estoy fundamentado, tengo fundamentos, tengo base, tengo raíces. El viento sopla todos los días, sopla el viento contra mí. Pero como la obra de Dios es afirmar, fortificar y fundamentar, Él mismo quiere decir que nuestra suficiencia viene de Dios. Entonces vamos a pensar juntos, todos juntos, por favor. Nuestro llamado es real, es soberano, es sobrenatural, es amoroso, para ser parte de la iglesia. Bien, 2 de Pedro lo que dice. Viendo que por su divino poder nos han sido donadas todas las cosas que conducen a la vida y la piedad, por el conocimiento completo de aquel que nos llamó para su propia gloria y virtud. Entonces nosotros somos personas virtuosas por Dios. Tenemos un llamado glorioso. Y como esto es de gloria en gloria, yo entiendo a veces la persona llega a la iglesia y dice, pastor, yo todavía fumo. Yo no digo, va para afuera y cuando no fumas vuelve. No, porque la iglesia es un hospital. Es aquí que él trabaja. Es como agarrar una piedra preciosa, un diamante bruto. Y es lapidada. A veces la persona tiene hábitos cerrados, posiciones de lenguaje obscena, actitudes injustas con la esposa, con el marido o como empresario. A veces la persona se habitúa en un modo de vivir de mentira y va percibiendo y Dios va lapidando, hasta que un día dice, wow, yo no soy quien era allá atrás. Y si esto no sucedió, es grave. Él mismo. Entonces, versículo 4 dice, por el cual nos han sido donadas sus preciosas y muy grandes promesas, 8,000 promesas, para que por ellas, por las promesas, por todo lo que Dios fiel quería que sucediera en nuestra vida, nos volviéramos. Esto aquí tienes que emocionarte, para que se vuelvan coparticipantes de la naturaleza divina.
quiere decir yo tengo una coparticipación de la naturaleza de Dios que está en nuestras vidas. ¿Ya imaginaste esto? Naturaleza divina. ¿Y qué la naturaleza divina hace en nosotros? Nos libra de la corrupción y de las pasiones que hay en el mundo. A ti te deja de gustar el mundo, te deja. Pastor, fui del samba y ahora no consigo ni oír samba. Yo fumaba 4 o 5 mazos de cigarro, pero ahora no consigo ni sentir el olor de cigarro porque me da ganas de vomitar. Ya no consigo beber bebida alcohólica, no combina más conmigo. ¿Por qué? Porque está siendo libre de la corrupción y de las pasiones del mundo. ¿Saben ese viernes del happy hour? Que las personas salen del trabajo y van para un bar y comienzan a fumar, a beber. De repente ahora saca un porro. Dice, no, fuma marihuana, no hay problema. No, no hay problema, tienes que fumar, no eres hombre. Vas a sentir una alegría, está bien. Y ahí fuman marihuana y comienza a toser. ¿Qué estás viendo? Ah, lo que estoy viendo no puedo decir. Quedaste tonto. Preciosas y muy grandes promesas librándonos de las corrupciones y pasiones del mundo. Gracias a Dios por Jesús. Amado, yo solo puedo alabar al Señor por esta obra ser realidad en mi vida y en la vida de los elegidos del Señor. Por eso tú te levantas temprano el domingo y tienes deseo de venir a la iglesia. Es un plan, es un propósito, es una vocación. Cuando tú recibes amigos en casa, familia, antes ponías cerveza, esto, aquello. Hoy eres alguien que ofrece jugo. Estábamos habituados a beber cerveza, no, ahora hay jugo, hay agua de coco, es lo que hay en mi casa. No es la persona que trae de la casa, viene de la calle para traer reglas en tu casa, no, tu casa, tus reglas. No, el dueño de mi empresa le gusta un whisky, 1832. Amados, deje que su jefe llegue a su casa y ofrece el agua de coco, agua normal, jugo. Entonces, lo que nosotros tenemos, somos cristianos. No eres tú que tienes que ser alineado por los otros, tú tienes que mostrar a los otros quién está en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Primera de Juan 3:1, aleluya. Vean con qué gran amor nos ha amado el Padre. ¿Saben con qué amor Dios nos ama? Con un gran amor. Al punto de ser llamados hijos de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios. Y de hecho somos hijos de Dios. Por esta razón el mundo no nos conoce. Por cuanto no lo conoció a Él. Por eso las personas te ven y dicen, esta persona parece un ET. No bebe, no fuma, no dice malas palabras, no es obsceno, no miente. Es un ET. No es un ET. Es que Dios hace esta obra. Dios hace esta vocación. Somos llamados hijos de Dios. Entonces esto aquí no es un llamado opcional. Esto es real. Es real. Hebreos 3:1 explica esto. Por eso, santos hermanos, a mí me gusta esta expresión, porque esto es maravilloso. Llamar a una persona de santo es una verdad.
Decile a tu hermano, tú eres un santo, eres una santa. El hermano allá atrás dice, yo, sí, tú, si tienes a Jesús, eres santo. Si tienes a Jesús, eres santo. Si tienes a Jesús, defiende la Biblia. Si tienes a Jesús, no tiene nada que ver con el mundo. No valoriza el mundo, valoriza la vida. No acepta el aborto, la droga, no acepta nada de eso del mundo que el mundo dice que no tiene nada que ver. Para nosotros tiene todo que ver. Por eso, santos hermanos que participan de la vocación celestial, santa vocación, vocación celestial, consideren atentamente, fijen esto, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, que es Jesús. Es para Él que debemos mirar. Claro, en el ámbito humano tenemos que respetarnos, amarnos, ser resilientes, de soportar a algunas personas en amor. Estas prácticas tenemos que hacer. Ahora, la gloria, la honra, el imperio, la fuerza, la majestad, el reconocimiento. Nunca digan en esta iglesia, apóstol llegó aquí destruido y gracias a Dios que conocí al pastor, no, ese pastor me ayudó, me agarró, me restauró, me habló de la Biblia. Y hoy digo, gloria, gloria, eres tú. No, no hagas eso con nadie. Nadie humano es digno, que solo Dios es digno. Y nunca digas que eres oveja de Miguel Ángel. Di, soy oveja de Jesús, él es mi pastor, mi apóstol. Pero yo soy oveja de Jesús. Voy a vivir el padrón de la Biblia. Soy sometido a los líderes. Yo entiendo lo que es el gobierno de la iglesia. Dios levantó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Yo tengo que amar a ser los participantes de las cosas materiales, porque me hacen participante de las cosas espirituales. Pero nunca digan, si no fuera este hombre. Nunca diga eso, no ofenda a Dios. Todos nosotros somos instrumentos, estamos predicando en la radio y la televisión. Estamos en vivo en la televisión. Si esta palabra está haciendo, porque Dios está haciendo, yo soy apenas un portavoz. Un miércoles la obispa cristiana y el domingo otro de los obispos, y es Dios que llama, que vocasiona, es un sacerdocio, una vocación celestial, y tengo que dejar esto patente en tu corazón. Vocación celestial, y esto es con temor y temblor. Yo me admiro cuando la persona quiere ser glorificada en la iglesia. Ese ahí ya cayó, porque la soberbia, la gloria es de Dios. No, pero mira, discúlpame, tú eres lo que eres por causa de mí, no por causa de Cristo. Yo estoy aquí dominando tu vida. No, este ministerio es de Dios. Lo que yo predico es de Dios. Ah, pero hay gente que no le gusta. Como decía mi padre en la fe, William, aceite. Tienes que gustarte lo que es de Dios. Te estoy mostrando lo que es de Dios, los versículos bíblicos. Entonces la iglesia es la asamblea de los santos, llamada de la muerte y de las tinieblas y de la garra de Satanás para el reino de Dios. ¿Algún hombre puede hacer esto? No. No, porque yo soy débil como tú, en la carne no hay virtud alguna. Pablo decía esto. Él subió al tercer cielo y él decía, en mi carne no hay bien alguno. Así que yo voy a decir que yo soy un hombre muy temeroso de Dios, enfocado en Dios, soy un hombre de oración, soy un hombre que estudia, que analiza. ¿Quién aguanta hacer un estudio 6, 7 horas? Yo aguanto, me gusta. Yo digo, mi mayor placer de la vida es estudiar la Biblia y después venir al altar y presentar el mensaje de mi vida. Colosenses 1, 13 y 14. Él nos libró.
¿Dónde estábamos antes de conocer a Jesús? En el imperio de las tinieblas. Él nos liberó y nos transportó para el reino de Dios en su amor. ¿Y qué sucede aquí con la palabra, con el estudio, con la revelación? Tenemos redención y remisión de pecados. Pastor, no estás leyendo bien. En el cual tenemos el bautismo, el ayuno, el monte. No, eso es invención de los hombres. Es un pacto pasado. ¿Sabe lo que Pablo dice? Cuando cambia el sacerdocio, ¿cambia qué? La ley. ¿Quién era antes? Moisés, la ley y sus mandamientos. Ahora Jesús mudó el sacerdocio, Jesús y es la gracia. Tiene que cambiar, o cambió el sacerdocio, cambió la ley. ¿Cómo voy a estar diciendo, no, porque Moisés fue al desierto, Dios habla del desierto? No, Dios está hablando aquí no es desierto. El contexto de él es el contexto de él, solo hubo Moisés en el mundo. Entonces Dios quitó su plan con nosotros. Entonces, ¿dónde está diciendo que yo tengo que hacer algo para ser redimido? ¿Hay algún lugar? No, los hombres que crean. Son doctrinas humanas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo llamado por Dios de forma amorosa y gloriosa. Él nos llamó para su reino eterno. Entonces el culto debe ser sacrosanto. Pastor, yo puedo venir de chinelas. No, no hagas esto. Tú no entrarías a un tribunal de hombres de un shortcito y chinela. El juez no te permitiría. Como nosotros vamos a la iglesia de chancleta, un pie delante del banco, trae una galletita de casa. Mi opinión de hombre de Dios es mejor no venir. Si la persona no quiere cambiar de vida, mejor no venir. Porque la iglesia tiene que tener ese padrón sacrosanto. La iglesia tiene que tener la primacía de Jesús y voy a entrar la segunda parte del mensaje. La iglesia no es producto de un genio religioso que tiene una estrategia, un programa de liderazgo. No. Es la asamblea de los que son llamados por Dios. Somos iglesia porque Él nos llamó. Entonces la iglesia verdadera es una bendición, es una alegría, es un reino glorioso. Dice Pablo, iluminad los ojos de vuestro corazón para saber cuál es la esperanza del llamado y la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La iglesia es un lugar de vida, de deleite, de satisfacción del alma. Yo no puedo venir a la iglesia pensando, ay, ¿qué va a suceder hoy? Va a suceder lo que fue anunciado ya hace tiempo. Va a ser predicada la palabra de Dios. Tú ya conoces el padrón. Ah, pastor, pero tú conoces y eres muy intransigente. Sí, más de lo que tú piensas. Porque si dejamos un poco de levadura, un poquito, leuda toda la masa. Ah, pero apóstol, me gustaría que la iglesia de Cristo viva sea algo más moderna. Tú entraras en una jaula de fierro con humo, echando confites y lanzando cosas y diciendo esta es la unción del aceite no sé qué. Amados, con Dios no se juega. Hace mucho que Dios ve a la iglesia y dice, ustedes vieron lo que han hecho con mi iglesia. Pintan de negro a la iglesia y el negro es luto, es muerto, es infierno. No, pero oímos decir, no existe eso. No dice nada en la Biblia, yo no puedo hacer nada, yo solo puedo hacer lo que la Biblia dice.
Entonces no fue un genio religioso que creó una estrategia, fue Dios. Él tiene una esperanza de un llamado. ¿Cuál es la suprema grandeza de su poder? Con los que creemos según la eficacia de la fuerza. Ven, todo es Dios. Él llamó, a Él la gloria. Yo te voy a decir qué llamado glorioso tenemos. Llamados por Dios. Llamados por Dios para su reino. Dios no nos llamó para un evento dominical, Dios nos llamó para el reino. Esto no es una reunión de incrédulos. Fuimos llamados sobrenaturalmente, ningún elemento externo puede sacar el enfoque de la iglesia. Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el propio Dios, Cristo es Dios. Ahí tú ves muchas predicaciones extrañas. Los mormones, testimonios de Jehová, los católicos crearon otros dioses. Y yo te voy a decir, tenemos 137.000 denominaciones, no iglesias, denominaciones. Y cada uno tiene un Cristo, cada uno tiene una Biblia. A veces, hasta la persona que es de la misma denominación. Hay varias iglesias de las mismas denominaciones, pero no tienen la misma doctrina. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta iglesia, y ni ellos se entienden. Entonces tenemos que entender, amados, que el Cristo Dios es que constituyó la verdadera iglesia. Tenemos una visión bíblica de Cristo. Tenemos una visión de lo que es la iglesia. Si no es el reino del anticristo, sino el culto no es racional, es irracional. Un individuo que hace un giro a velocidad máxima no puede estar racionalmente íntegro. Es irracional. Entonces nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Entendemos de cristología. Cristología nos muestra que la iglesia tiene una identidad única. Decimos Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Santo de Dios, Él es Dios, Él tiene las palabras de vida eterna. ¿Y quién altera esa doctrina de Cristo? ¿Qué pasa con Él? Es maldecido. Pastor, pero la cosa es seria. Yo no imaginaba esto, pero es la verdad. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si yo tardo esté inconsciente de cómo se debe proceder en la casa de Dios. Pablo le está dando noticias a Timoteo, debe saber proceder en la casa de Dios. La iglesia, que es la casa de Dios, que la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia tiene estructura de verdad, de la verdad. Si no, no es la iglesia, si no las personas no son salvos. Yo quería hacer un llamado delante de Dios con la mano en la Biblia, hablo la verdad, no miento. Hermano, querido católico, yo ya fui católico, sal de ahí, eso no trae redención, no trae salvación. No diga mi culpa, mi máxima culpa, tú no tienes culpa de nada. No te pidieron autorización para nacer pecador, tú naciste en pecado. No te dan fuerza para determinar tu salvación. El primer Adán trajo el pecado y la muerte, el segundo Adán, Jesús, trajo la vida, la esperanza y la eternidad. Entonces, amado, ¿cómo proceder en la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios vivo. ¿Estás entendiendo que esas palabras son fuertes? Yo tengo un procedimiento. ¿Yo puedo hablar mal del hermano? No. Hay un procedimiento, Dios estableció. ¿Yo puedo crear divisiones en la iglesia? No, Dios me libre, ponerte una piedra en el pescuezo y lanzarte al fondo del mar. ¿Yo puedo ir contra algún valor de la Biblia Sagrada? No, porque este es un llamado, una vocación. Tú solo tienes que
aprender cómo debe proceder la casa de Dios, que es iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Esto es la iglesia. Y te voy a decir ahora, caminando por los últimos 5 minutos, Dios solo habita en la congregación que sigue estos padrones. Si no, no habita. Es tiempo perdido. It's waste of time, dicen los americanos. Es tiempo perdido. Hay más versículos. Gálatas 1:11. Les hago saber, hermanos, que el evangelio por mí anunciado no es según hombre, porque yo no aprendí de hombre alguno, sino mediante una revelación de Jesucristo. La única revelación para la iglesia gentil fue dada a Pablo, el evangelio de la circuncisión. Es con esto que nosotros asentamos el fundamento de nuestra vida. Todas las otras religiones son de hombres o infelizmente son de demonios. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre que no es salvo no acepta el padrón de vida de la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. No acepta. ¿Por qué? Porque le parece que es locura. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son locura. Claro, no puede entenderlas porque ellas se disciernen espiritualmente. Por eso es que tú a veces escuchas una persona que dice, ¿tú vas a la iglesia? ¿Tú eres diezmista? ¿Tú vas domingo, estás 3 horas, 2 horas? ¿Vas a la reunión de oración de estudio bíblico, a la escuela de capacitación? ¿Vas el miércoles apostólico y profético? ¿Vas a los jóvenes? Esta es mi vocación, este es mi llamado. Pastor, ¿no podrías hacer otra cosa? Sí, podría hacer otra cosa, pero no quiero. Ya le dije, domingo pasado dije, yo cuando entré de silla de ruedas en la iglesia Asamblea de Dios en Lisboa y oí un pastor predicar, en el momento dije, este es mi llamado, esta es mi vida. Yo sé que lo que más miedo le da a las personas es hablar en público, y yo amo hablar en público. Yo hablo para 2, 10,000, hablo para cuantas personas sean, no tengo vergüenza del evangelio, soy apasionado por Dios, canto, aplaudo, lloro. Esta es mi vocación. Es mi vocación. Entonces, el hombre natural no acepta. O sea, la predicación de la cruz, el hombre natural dice que locura, 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 locura. Culto, locura. Estudio bíblico, locura. Reunión de trabajo de la iglesia, asedio moral, no voy. Es el hombre moral, todo es locura. El hombre natural no acepta porque es locura, no puede entender, es algo que se discierne por el Espíritu Santo. Vamos a volver ahora en Mateo 16:18. También te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ello. Yo quería en este final decir, la iglesia no es fundamentada sobre Pedro. Como la iglesia romana dice, Pedro fue nuestro primer padre, es el obispo de Roma. Él era un presbítero. Él dice, yo presbítero, no era papa. Ni la Biblia habla en papas. Hablan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces es sobre Jesús. Jesús es la roca. No es una piedrita como Pedro, es la piedra angular. Y Pedro no tenía supremacía en el papal, no, porque él nunca fue papa. Jesús es la roca, es la verdad, pura, divina, celestial, precisa. Entonces es fundamental saber las verdades sobre la iglesia. Pablo dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él mismo resplandeció en nuestro corazón
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Él mismo resplandeció en dónde? En nuestro corazón. Amados, yo les voy a decir. Yo no puedo imaginar mi vida y tú debes pensar lo mismo. No podemos imaginar nuestra vida fuera de este contexto. Domingo de mañana, ir para la playa. Quiero comer un camarón lleno de bacterias, estar ahí en el sol. Yo no consigo, honestamente. Yo no consigo verme, ni quiero pensar en esto. No hay hipótesis, cero hipótesis. La gloria de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo quiere decir que el conocimiento me hace ver a Dios. No tener miedo de la vida, saber que todo en Dios es grande, vasto, incomparable. Él nunca olvida, Él nunca falla, Él nunca vacila, Él nunca pierde una de sus palabras. Ese es Dios. Esa es la asamblea de Dios de los santos. Aquellos que Dios se reveló y llamó y que viven debajo de la autoridad de la palabra. Bendito día que Dios hizo eso en mi vida. Yo cambié. Bendito el día que Él hizo eso. A veces traigo memoria, debemos traer a memoria lo que nos da esperanza. A veces pienso, podría no tener una pierna, podría haber muerto en un hospital, podría haber muerto en un accidente. Podría. Pero Dios no quiso, Dios tenía un llamado. Dios tiene un llamado para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Induce su corazón a creer en esto. Fueron 25 mensajes sobre la iglesia. Nadie predicó esto en el mundo. Entonces aproveche sabiendo que el Dios que te llamó, que te vocacionó, que te fundamentó, que te perfeccionó, firmó en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Él nunca vuelve vacía. Solamente es la gloria. Aleluya. Solamente es la gloria. Fue Él que tuvo la capacidad de arrancarnos del imperio de las tinieblas, amado. Fue Él. Fue Él. Y que nosotros podamos ser instrumentos de su gloria. Llevar a este mundo, a la familia, a los vecinos, lo que vive se aprende en esta iglesia, mostrar el camino, la verdad y la vida, sabiendo que Jesús es el camino, no existe otro, el resto es pérdida de tiempo, es camino de perdición, el resto es puerta larga que lleva a la perdición. Tenga coraje de ser un mensajero de Dios, enseña a las personas a decir gracia y paz, enseña a las personas a reconocer a Dios como cabeza, enseña a las personas a ver a Jesús como el único. Para después no tener en casa una imagen escondida, un amuleto en algún lugar, no. Somos de Jesús y solo de Jesús, propiedades exclusivas de Dios. Nación santa, raza elegida, llamados para proclamar las virtudes del reino, de aquel que nos llamó de las tinieblas para su maravillosa luz. Hay una luz en tu vida. Y la propia palabra es lámpara para nuestros pies. Para mi caminar es lámpara, pero también es luz para mi camino. Donde tú andas hay una luz, amado. Donde tú andas está Dios, porque Él vive en ti y tú eres templo del Espíritu Santo. Donde tú andas, allí está Él. Por eso hay lugares que no podemos andar.
pero podemos hacer llegar nuestro testimonio a todos. Teléfono, WhatsApp, redes sociales, Facebook, escribo para todos saber. Yo soy salvo por Jesucristo. Yo soy salvo por Jesús. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por tu gran amor, Padre. El amor con que nos amaste. Tú diste tu propia vida, Padre. Dios amó el mundo de tal manera que dio su propia vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está garantizado. Él es la garantía. Nada puede fallar. En el nombre de Jesús. Si hay alguien entre nosotros que todavía no entregó su vida en su propio lugar, ojos cerrados, diga con sus labios: Señor Jesús, yo acabé de oír un mensaje, recibí la palabra, recibí, entendí lo que es iglesia, entendí que tú eres el Señor de la iglesia y de mi vida. Yo entrego mi vida a Jesús, yo te confieso como mi Señor y Salvador. Y yo tengo hoy el sello de la eternidad gloriosa en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Voy a dar la bendición final. Quien puede quedarse unos minutos, vamos a cantar las misericordias del Señor. Son la causa de no haber sido consumido. Levante sus manos al cielo. Vamos, todos con las manos arriba. Tú estás diciendo que es de arriba viene mi socorro. Allí está mi Señor en el trono, es allí que Él gobierna mi vida. Padre, amado, bendito, alabado, agradecido sea tu nombre. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, por tu llamado, por tu vocación. Queremos ser luz, sal de esta tierra. Queremos proclamar las virtudes del reino. Úsanos, Señor. Estamos aquí en manos levantadas, dependiendo de ti. Nuestra suficiencia viene del Señor. Que esta luz brille, brille. Y ahora, Señor, dale a tus ángeles, ángeles administradores, que nos guarden, nos protegen, nos libren de todo mal, del hombre malo, del fraudulento, del engañador, del sanguinario. Toda arma que fue forjada contra nosotros está debajo de nuestros pies, no prevalecerá. Toda fortaleza, sofisma y altivez están destruidas debajo de nuestros pies en el nombre de Jesús. Vamos siendo vencedores en el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor diga amén, amén, amén. Gracias a